Más que poder, las marcas tienen una responsabilidad, porque al final del día una marca fuerte es una marca que entrega un beneficio con calidad que realmente le resuelve una atención o un problema a la consumidora. Lo que yo le digo a mi equipo siempre es: todas las respuestas de los challenges que podemos tener están en el consumidor. El por qué y cómo entonces nosotros podemos ayudar a aliviar esas tensiones y mejorarle la vida. Tienes que ver el trabajo y tu carrera como un maratón, no una carrera de 5K. Tómate más bien el tiempo de pensar qué necesitas tú para estar bien. Y by the way, lo que necesitas hoy para estar bien no va a ser lo mismo que vas a necesitar en unos meses. Asegurarte que se sienta que hay un espacio seguro donde tu equipo de liderazgo pueda decir lo que piensa. Es la manera que tú puedes hacer que no solo tú creas en ti misma, sino que cada miembro de tu equipo también crea en sí mismo. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Esta vez tendremos una conversación virtual porque estamos desde diferentes lugares, pero no menos poderosa, y es que tenemos el honor de tener con nosotros a Ana Cristina Restrepo, una mujer espectacular con la que he tenido la fortuna de trabajar por más de 10 años, tenerla como jefe, como mentora y aprender muchísimo de ella. Ana es apasionada por el brand building, la comunicación y la estrategia. Lleva más de 20 años en Procter & Gamble, liderando marcas muy reconocidas en categorías como pañales, cuidado del pelo y detergentes y cuidado del hogar. Ahora lidera justo esta última categoría, que además es la categoría más grande de Procter & Gamble. Es mamá de 3 hijos espectaculares y maratonista, y seguro ya te estás preguntando cómo hace todo eso, así que les prometemos una conversación espectacular. Ana, gracias por estar acá con nosotros, por dedicarnos este tiempo y por permitir a tanta gente aprender de ti. Claro que sí, Ale. Feliz de estar aquí con ustedes. Buenísimo. Ahora, nos encanta empezar con como un poquito de tu historia. Entonces, cuéntanos cómo era la Ana de niña, qué estudiaste y cómo empezaste tu carrera profesional. Claro que sí. Mira, yo crecí, de hecho, en Panamá. Mis papás son panameños. Mi papá trabajaba en Procter & Gamble y por eso nos mudamos un poco. Vivimos en Cincinnati, eventualmente vivimos en Venezuela. Así que tuve la oportunidad de estudiar también en escuelas internacionales. Y de chiquita yo juraba que iba a ser abogado porque todo era un tema de defender mi punto de vista. Eventualmente me fui a Estados Unidos a estudiar en la universidad, en Northwestern University en Chicago, donde realmente por casualidad me topé con la carrera de comunicación social, de Communication Studies. Simplemente porque lo que empecé a estudiar no me gustaba y encontré que el Communication Studies School era la ranqueada número 1 en Northwestern y empecé a aprender un poquito sobre eso y terminé enfocándome en toda la parte de comunicación organizacional y Argumentation and Advocacy. Entonces, bueno, de ahí la verdad es que trabajé un año en una agencia de relaciones públicas en Miami y eventualmente, porque me casé con el que originalmente había sido mi primer novio, me fui a vivir a Venezuela y mi esposo de hoy en ese momento trabajaba en Procter & Gamble y bueno, terminé aplicando por estar ahí y bueno, 22 años después aquí sigo. Ana, qué increíble además escuchar porque conocemos, bueno, Ale y yo, Fresa, también conocíamos un poquito de tu historia. Yo no sabía por dónde habías empezado, pero después saber de toda esta carrera que tienes y esta trayectoria, haber entrado, haberte enfocado en brand management, trabajar con las marcas que para nosotras han sido también parte de nuestra vida, que son parte de la vida de tanta gente, con tantos países en toda la región y ahora crecer hasta ser VP, Senior VP de la categoría, como dijo Ale, más grande en una empresa que ya es gigante como Procter. Es un logro increíble para nosotras, un ejemplo, pero quiero que nos cuentes un poquito de todo lo que has hecho. ¿Cómo ves tú el poder real que tienen las marcas en la vida de los consumidores? Sí, mira, yo la verdad es que yo creo que más que poder, las marcas tienen una responsabilidad.
Porque al final del día una marca fuerte es una marca que entrega un beneficio con calidad que realmente le resuelve una tensión o un problema a la consumidora. Y si una marca logra hacer esto de manera consistente, hablándole a la consumidora de una manera relevante, entonces tiene el derecho de llamarse una marca fuerte y por ende poderosa. Pero lo veo más como que las marcas están al servicio de la consumidora y de ahí viene la fuerza versus que la marca es como la que tiene el poder per se. Y ese es un poco, nosotros que trabajamos en esto todos los días, esa es un poco la responsabilidad que tenemos con las marcas. Ana, y con esto que tú hablas de la responsabilidad de las marcas, que realmente resuena mucho, además con todo lo que nosotras hemos hecho y continuamos aprendiendo, y en un entorno donde hay tanta transformación, donde hay tanta competitividad, ¿qué tipo de cultura y cuál es el enfoque de talento que tú crees que es fundamental para lograr que la organización prospere, pero que esos valores y esa responsabilidad permee en todo el equipo? Mira, lo importante a nivel cultural cuando tiene que ver con brand building y posicionar las marcas, todo vuelve a realmente estar cerca y entender al consumidor de una manera profunda. Eso es lo más importante. Porque lo que yo le digo a mi equipo siempre es, todas las respuestas de los challenges que podemos tener están en el consumidor. Y esa es la cultura más importante. Y no es, bueno, voy y hablo con el consumidor y después reporto que vive en una casa tal, que tiene tantos hijos y que lava la ropa, sino realmente entender cuáles son esas tensiones, el por qué y cómo entonces nosotros podemos ayudar a aliviar esas tensiones y mejorarle la vida. Pero todo vuelve a estar cerca del consumidor. Y Ana, ahora que lideras un negocio tan importante, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuál crees que son los elementos clave, indispensables para poder crear una estrategia ganadora? Mira, lo más importante es poder escoger qué sí y qué no. Esa es la parte más importante de la estrategia. Y no tratar de hacerlo todo. Lo segundo que es súper importante es entender dónde está tu poder competitivo y diferenciador versus lo que está allá afuera. Cuando puedes tener estas dos cosas claras, el resto es bastante más sencillo, pero tiene que empezar uno por tomar decisiones en términos de qué sí, qué no, y esas decisiones tienen que estar ancladas en dónde están tus fortalezas o tu diferenciación. Qué importante eso que dices, Ana, porque nosotras como que parte de lo que hablamos mucho en Tres Consulting y todo lo que estamos haciendo es precisamente que vemos muchos errores en eso. Parece a veces que es muy fácil decir qué sí van a hacer, pero no declarar qué no se va a hacer. Y al no declarar eso claramente terminas desviando todos los recursos como que en la organización. Entonces definitivamente qué importante es una estrategia ser tan clara en que sí y definitivamente qué le vas a quitar a la gente para poder enfocarte donde realmente vas a hacer una gran diferencia basado, como tú dices, en también tus fortalezas competitivas. Yo públicamente, en verdad también te agradezco porque creo que creaste una cultura donde realmente estábamos muy centrados en el consumidor. Pero también quiero que nos cuentes un poquito de ti, ¿no? Tú eres mamá, tienes 3 hijos, yo estoy recién entrando a esa etapa de mi vida con el primero, eres súper deportista, Alex contó que eras maratonista. Entonces, con todo esto que haces, ¿cómo has logrado ese balance en tu vida profesional, tu vida personal, tu familia? ¿Y crees que realmente existe ese balance o estamos hablando de una integración? Yo creo que si es balance o es integración, para mí son como semantics, ¿no? Lo importante es la felicidad de uno mismo. Y la felicidad viene de entender qué es importante para uno y qué es lo que uno realmente quiere lograr. Si uno tiene eso claro, entonces el resto es bastante más sencillo, porque las decisiones que tomas en términos de a qué le vas a dedicar y a qué no, se vuelven obvias. Y cuando logras eso, entonces puedes hacer todo lo que realmente quieres hacer, ¿no? Para mí, por ejemplo, tener a hijos
felices, independientes, tener un buen matrimonio, ser exitosa desde el punto de vista de carrera y como yo he definido ser exitosa desde el punto de vista de carrera. Poder hacer ejercicios todas las mañanas prácticamente, que para mí es súper importante para sentirme bien. Pasar tiempo con mis amigas, todas esas cosas son súper importantes. Pero hay algunas que están en el centro de eso, ¿no? Te diría mi carrera, mis hijos y mi esposo, en ningún orden en particular, esas son las que están en el centro. Después el resto son como complementos a los cuales le dedico tiempo, pero es una escala diferente a esas que están en el centro. Entonces, tener esa claridad, al final del día nada te hace más feliz cuando dices que vas a hacer algo y logras hacer eso que dijiste que ibas a hacer. Y Johanna, viendo un poquito como lo que dices, primero, bien importante el mensaje de éxito lo define cada uno, porque yo creo que ese es el punto de partida, que a veces tendemos a pensar que solo hay un tipo de éxito o una historia de éxito, un tipo de historia de éxito, y ese es bien clave como que en estas conversaciones. Y otro punto, y conociendo un poco algo que admiro mucho de ti, es cuando tú hablaste ahorita de estrategia, hablaste claramente es declarar que sí y declarar que no. Como en la vida personal y como para poder como cumplir con los roles que declaraste en el centro y más importantes, significa trade-offs. Y no significa trade-offs forever, pero puede ser por días, por semanas, por momentos, por etapas de vida, como declarar también, en esto no voy a ser tan buena y estoy ok con no ser tan buena en esto en este momento específicamente. No sé si va a cambiar en los próximos años. Había algo que a mí me gustaba mucho que tú decías, y es que a veces como mujeres tendemos a tomar decisiones adelantadas y a sentir como que lo que estamos pensando ahorita es porque lo estoy escogiendo para toda la vida. Yo me acuerdo que eso me lo decías, a mí me gustaba mucho, y lo leí en el libro de Lean In también de Sheryl, que ella decía, hay mujeres que renuncian antes de tener que renunciar, y llegaban a ella como mentora y le decían como que, Sheryl, mira, es que yo estoy pensando en quedar en embarazo, entonces yo pienso que este trabajo no va a ser para mí. Y ella decía, Dios mío, o sea, creo que no estás casada. O sea, empezamos como por eso. Y a veces te adelantas a cosas. Entonces me encantaría hablar como un poquito, como que cuentes ahí desde tu perspectiva a esos puntos. En mi caso, esa tendencia a querer adelantarse casi que empezó desde el día que yo dije quiero ser mamá y quiero quedar embarazada, ¿no? Y en mi mente empezaban todos estos planes de cuál es el momento correcto, exacto, para que no, ¿sabes? Para que no haga crash con el tiempo de la promoción. Y me acuerdo que una de mis primeras jefas me dijo, stop. Eso no lo vas a poder planificar. Me dio su ejemplo personal de que el tiempo que le tomó a ella desde que dijo quiero quedar embarazada hasta que realmente lo pudo lograr, que muchas veces uno piensa que eso va a pasar enseguida y no es así. Entonces, stop planning, todo va a salir bien. Increíblemente, mi primera promoción en Procter ocurrió cuando yo tenía 8 meses de embarazo, ¿no? Entonces sí es verdad de que, olvídate, no hay nada que planificar. Y una vez que yo tuve hijos, algo que sí hice distinto es que dije, yo tengo un contrato con la compañía, una asignación a la vez. En Procter en general, las asignaciones pueden durar entre 2 y 4 años, eso es como el tiempo estándar. Y ese era el tiempo con el que yo renovaba contrato con Procter. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo un hijo chiquito, pareciera que lo que tengo que hacer en los próximos 2 años es manejable, pero no sé si lo que viene lo va a hacer y no me voy a preocupar por eso, ¿no? Y así fui durante bastante tiempo, desde que mi primer hijo nació hasta que quedé embarazada de mi tercer hijo. Porque cuando quedé embarazada de mi tercer hijo, que además me ofrecieron una promoción mientras que estaba embarazada de él, me acuerdo que en ese momento sí le dije a mi jefe, estoy feliz de ir a tener mi tercer hijo, a mí la verdad es que los maternity leaves largos no me funcionan bien a mí me funciona es más como el día a día, los horarios, etcétera. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy lista para volver y en mi mente hice más un contrato a largo plazo en P&G en ese momento. Pero me tomó 7, 8 años de ese journey desde que empecé a ser mamá hasta ese momento que me di cuenta como que yo sí puedo ser mamá y tener una carrera, por lo menos en P&G, a largo plazo, y es algo que para mí es manejable. Pero fue un journey de muchos años antes de poder entender de que eso es algo que yo realmente podía hacer, ¿no?
yo te escucho mucho de los choices, o sea, lo mencionaste desde que hablábamos un poquito de negocio en tu vida, el qué cosa hacer y qué cosa no hacer. ¿Nos cuentas un poquito de qué cosas son las que de repente en algún momento activamente has decidido no hacer en tu vida personal o en general para poder ser realmente buena y que sintamos que haces todo? Mira, la clave se llama delegar. Entonces, las cosas en las que yo no soy buena, no le voy a dedicar tiempo, porque igual no las voy a hacer tan bien como yo quiero que se hagan. Yo no cocino. Yo contrato a alguien para que decore apartamento, casa, whatever, lo que sea que vaya a tener. Las diligencias las delego. Sí delego el que lleva y trae a mis hijos a las diferentes clases porque es imposible y la verdad es que no es algo que ni siquiera disfruto. Entonces ese momento con mis hijos no te puedo decir que es un momento que disfruto porque estoy como estresada de estar en la calle, el tráfico, etcétera. Entonces la manera que yo lo veo es lo que yo no voy a dedicarle tiempo a las cosas o que no disfruto o que no hago bien y esas simplemente se delegan. Y por otro lado entonces tomo las que realmente disfruto y las hago lo mejor que yo pueda, ¿no? Y en esto, o sea, pensando un poquito también metiéndonos a, ok, queremos aprender cuando estás en posiciones tan altas de tanta responsabilidad, de tanto estrés al mismo tiempo, tener hijos adolescentes, o sea, como esta carga per se, ¿qué rituales, qué hábitos, como que has ido, digamos, adaptando en tu vida que tú sientes que te están funcionando, que seguramente pueden servirle a mucha gente? Por supuesto, claro que sí. Mira, para mí el ejercicio es básico. Es como una fuente de desconecte, de stress relief, de tiempo para mí, que es súper importante como para poder manejar todo. Yo naturalmente no era una persona planificada. O sea, yo era de las que, ¿sabes? Vas al dentista y te dicen, bueno, tienes cita en 6 meses y yo decía, cita en 6 meses, o sea, ya veré cuándo, yo los llamo, ¿no? O llámenme para hacer la cita en ese momento. Esa era la persona que yo era. Pero yo he aprendido que la planificación es demasiado importante en mi vida. Entonces, mi agenda contiene absolutamente todo lo que va a pasar en mi vida, no solo las reuniones de trabajo, porque es la única manera que yo me aseguro de que todo realmente vaya a pasar. Y normalmente hago un ejercicio el domingo en la noche de ver mi semana y realmente le dedico tiempo de calidad a entender cuáles son las reuniones que tengo. Me aseguro que sean reuniones que realmente vayan a ser útiles y no que sean cosas que entraron en la agenda porque sí. Entonces soy bastante picky con eso. Me aseguro que yo, por ejemplo, para mí, ahora que mi esposo ya no trabaja en P&G, almorzar juntos es algo que me encanta. Y bueno, viviendo en Panamá es sencillo porque las distancias son cortas, entonces protejo mis almuerzos, pero a través de la agenda me sirve un montón como para planificarme y asegurarme de que le estoy dedicando mi tiempo a lo que realmente es importante. Entonces, ejercicio y agenda han sido súper importantes. Y por otro lado, bueno, cada hijo está en una etapa distinta y lo que necesita de mí es bien, bien diferente. Entonces, estoy como muy consciente de dedicarle el tiempo a lo que realmente es importante para ellos en este momento, ¿no? Y dónde es que ellos realmente me necesitan. Cuando te escucho digo, wow, en verdad es algo que a mí como mujer que va a ser mamá, que ahorita estamos creando una empresa, digo, o sea, ese nivel de orden, ese nivel de conciencia de qué hacer y qué no es algo que me gustaría llegar. Pero hubo algún momento clave en tu vida que te acuerdes donde tú dijiste, ok, tengo que cambiar la forma en la que estoy integrando el trabajo, integrando la vida personal, tengo que ordenarme. O sea, ¿cuál fue tu breaking point? Todo empezó a ser diferente definitivamente el día que fui mamá y volví a trabajar. Ese fue el breaking point, ¿no? Porque era el primer momento, primero, que todo el tiempo no es mío individual, y segundo, donde era muy importante en qué momento yo estaba dónde. Entonces, muchos de esos cafés casuales en la oficina para hablar de cualquier cosa, eso tendió a desaparecer, ¿no? Y por otro lado, era mucho más estricta a nivel de cuáles eran las reuniones que tenía y lo otro que también hice muchísimo desde ese momento,
que creo que es una ventaja no solo para mí, pero fue para mi equipo, fue delegar muchísimo más. Entonces, habían ciertas reuniones donde yo simplemente le decía a mi gente, me voy, ahí está mi jefa, vayan y alíneenlo con ella. Y de hecho siento que eso me hizo inclusive un mejor manager, ¿no? Pero para eso tienes que tener mucha confianza en ti misma de que no importa que no estés en todo momento, todo va a estar bien y quitarte un poquito el FOMO de que no estás en ciertas cosas, ¿no? Justo te iba a decir eso. Yo, que lo tengo mucho más fresco, siento que mi manera de trabajar, mi manera de liderar, y lo hemos conversado entre nosotras, cambió mucho el día que yo fui mamá y volví a trabajar. Como cada segundo de mi día es mucho más intencional porque tengo un churrito que me espera en mi casa, ¿no? Y con el que ya quiero estar. ¿Tú sientes que esa transición o se fue haciendo mucho más intencional con el paso de los años y tuviste alguna jefa o alguien que te ayudó en el proceso? ¿Cómo lo manejaste, digamos? Sí, tuve un jefe, hombre, y fue el primer jefe que tuve cuando regresé de mi primer maternity leave. Yo regresé de mi primer maternity leave y por supuesto yo misma me puse la barra súper alta y de alguna manera sentía que tenía que prove myself, ¿no? Prove myself de que estaba volviendo de maternity leave. Yo volví a un nuevo nivel cuando volví recién promovida. Entonces, habían muchas cosas en las que I had to prove myself, ¿no? Me tenía que probar a mí misma. Como a las 3 semanas de haber vuelto de maternity leave, me da un dolor de cabeza horrible y me tengo que ir para mi casa. Fine. Llego al día siguiente y me agarra este jefe de la India y me dice, ay, yo quiero hablar contigo. Entonces me sienta y me dice, mira, mi esposa trabajó hasta que tuvimos nuestros hijos y después ella dejó de trabajar. Hoy en día ya mis hijos están grandes y ella dice, ay, ojalá que yo nunca hubiese dejado de trabajar porque ahora perdí competitividad, etcétera, etcétera. Te digo esta historia porque tienes que ver el trabajo y tu carrera como un maratón, no una carrera de 5K. ¿Y eso qué significa? Que no tienes que ahora probar en 5 minutos todo lo buena que eres, no te exijas demasiado y tómate más bien el tiempo de pensar qué necesitas tú para estar bien. Y by the way, lo que necesitas hoy para estar bien no va a ser lo mismo que vas a necesitar en unos meses, porque los bebés van cambiando demasiado, ni lo que vas a necesitar en unos años cuando tengas más de un hijo. Y esa fue la conversación probablemente más poderosa de este tema que yo he tenido hasta la fecha, porque realmente cambié por completo cómo me trataba yo a mí misma y me dio como la confianza de realmente pensar y decir qué es lo que yo necesito para estar bien, ¿no? Hay 2 puntos que se me vienen a la cabeza, Ana, con eso que acabamos de hablar. El primero, que lo hablo en la primera temporada, en mi episodio, que es precisamente súper similar a tu historia, y es cuando yo llegué de maternity leave. Claramente eras tú la que lo vivió desde el otro lado. Y yo lo cuento porque a mí me parece súper importante siempre traer estas conversaciones y darse cuenta que muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo o jugamos precisamente en creer o crear unas expectativas nosotras mismas totalmente irreales que lo único que va a hacer es quemarnos y frustrarnos en el camino. Y entre esos, uniéndolo incluso a la conversación ahorita de los puntos que tú tienes muy claros que te ayudan, digamos, como en esta integración, y es, yo era la reina de los to-do list más grandes que se pudieran tener. O sea, claramente el hacer check a 25,000 o sentir que ese check era un montón, y entre más sumaba, más ocupada, probablemente más ejecutivo, o como se pueda decir, y la claridad de decir, no, pero no todo agrega valor. ¿Qué es realmente lo que voy a priorizar esta semana? ¿Qué es lo que tiene que hacer que va a hacer una diferencia versus rellenar las cosas donde probablemente se puedan eliminar o delegar, como tú dices? Entonces, se me parece bien importante. Y el segundo, que también me trae una conversación que acabamos de tener un episodio también hablando un poco de este tema, y creo que lo hemos mencionado, es la claridad que dijimos de los tiempos pueden ir cambiando.
Y la frase que incluso utilizamos hace muy poco en Superpowers, en este podcast, que es: no se trata de dejar caer pelotas porque sí. Se trata de ser muy clara en escoger cuáles son tus prioridades in the season, en este momento, en esta temporada, que puede que el otro año sea completamente diferente y no pasa nada. O pasan cosas que pueden tener unas consecuencias, pero no nos quedemos como que en ese mundo que era parte de cuando renuncié y todo eso, era parte de lo que yo iba a pensar. Lo que necesito en esta temporada es esto. No te sé decir qué va a seguir, pero sé que no quiero que continúe en este momento. Entonces, creo que son cosas bien valiosas. Bueno, ya hablando un poco más de conversaciones difíciles y entrando a este tema, Ana, a lo largo de tu trayectoria, ¿recuerdas alguna conversación difícil que haya sido un antes y un después en tu carrera? Mira, las conversaciones difíciles en general son algo que yo no le tengo miedo a. Y en general la gente le tiene miedo a las conversaciones difíciles. La mayoría de mis conversaciones difíciles más bien han sido mías, generadas con mi gente. Y han sido en los momentos donde una persona no necesariamente está entregando los resultados o de repente no le veo el fit con la compañía o donde veo que probablemente esa persona puede ser muy exitosa en otro lado. Pero ha sido más conversaciones difíciles con mi gente versus yo haber tenido una conversación difícil sobre mí y mi carrera. Yo sé que tú das un entrenamiento alrededor de conversaciones difíciles y definitivamente es algo que se evitan mucho y por evitarse trae un montón de consecuencias negativas. Cuando no se da el feedback correcto, cómo eso se vuelve una bola de nieve. ¿Qué puntos son como que los más importantes que tú dices como clave en este manejo de conversaciones difíciles? Lo primero es la preparación. O sea, te tienes que tomar un tiempo de calidad para preparar tus mensajes claves que realmente necesitas comunicar en el momento. Porque entre que estás nervioso, porque no es algo que te hace sentir cómodo y no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, es súper importante tener frente a ti cuáles son los mensajes importantes a comunicar y esa preparación es súper importante. Lo otro igualmente importante y para mí es poderosísimo y además te ayuda a ti como persona que estás liderando esa conversación es poner ante todo la intención de la reunión y de la conversación que estás teniendo. Porque todos nosotros reaccionamos mucho mejor cuando entendemos que la intención de la persona, sea lo que sea que va a decir, es buena. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar sobre esa buena intención que está detrás de lo que tú vas a decir. Con esas dos, y asegurándote que te estás tomando el tiempo para escuchar de manera activa, con empatía a la otra persona, básicamente tienes el 90% de tener una buena conversación con esas tres cosas. Ana, hablando de estas conversaciones difíciles y entrando de nuevo un poco a tu carrera y a los momentos duros y desafíos, incluso en carreras tan exitosas como las que tú has tenido, existen muchos aprendizajes. De hecho, yo me atrevería a decir que tu carrera debe estar llena de aprendizajes y seguramente algunos errores. No sé si nos puedes compartir, mirando hacia atrás, algún error, algún momento que en su momento de repente fue muy doloroso, pero te ha llevado a algún aprendizaje que nos puedas compartir. Carrera llena de aprendizaje y llena de errores, ¿no? Y en los errores es en lo que uno más aprende. Si no has cometido errores, cuando llega un momento de crisis, cuando tienes estas posiciones, es muy difícil manejarlas porque no sabes qué hacer y puedes hasta freak out, ¿no? Entonces, definitivamente, errores y aprendizajes por todos lados. Yo te diría que lo que yo he logrado entender es que los momentos en que yo he cometido errores vienen de un lugar y es en vez de hacer lo que realmente yo creo que es correcto en mi corazón, me he dejado convencer por otros de hacer algo distinto a lo que yo sé que es lo correcto. Y por eso, para mí, una de las
de los principios más importantes, y sobre todo para nosotras mujeres con carreras. Hay un dicho muy importante para mí en inglés que es believe in yourself almost to the point of insanity. O sea, cree en ti misma casi al punto de que estás completamente loca. Porque realmente cuando yo he hecho lo que yo sé que es correcto, me ha ido bien. He tenido errores importantes a nivel de organización, como por ejemplo yo tuve un jefe que creía que había una persona que era de muy alto potencial para desarrollar en la compañía. Y en mi corazón yo sabía que esa no era la persona como la veía. Y en ese momento yo realmente como que fui con lo que decía mi jefe y nunca le expresé lo que yo realmente pensaba. Eventualmente ese jefe cambió, vino otra persona, vio las mismas cosas que vi yo. El problema es que no había coherencia entre lo que esa persona pensaba de sí misma y lo que nosotros pensábamos, porque yo había dejado que la otra persona simplemente comunicara algo distinto. Y ese fue un problema organizacional grande que yo tuve y fue por dejar pasar versus realmente actuar en lo que yo pensaba que era correcto. Y lo mismo con el negocio. O sea, muchas veces en los momentos donde cometí errores fue porque en vez de, yo sé que no debemos lanzar tal cosa, yo sé que no debemos subir precio, yo sé que sí debemos subir precio, pienso que debemos hacer tal cosa. En los momentos que no lo hice, los resultados no fueron. Entonces una de las cosas que me recuerdo todo el tiempo es believe in yourself almost to the point of insanity. O sea, se dice mucho, ¿no? Que las mujeres además tendemos a ser un poco más reservadas y a dudar un poco más. Yo estoy convencida de que yo soy de esas. Entonces resuena mucho que nos digas lo importante que es realmente creer en ti, ¿no? Y hoy, siendo la líder que eres y habiendo llegado hasta ahí, ¿cómo transmites eso a tu equipo? ¿Hay algo dentro de tus rituales, dentro de tu forma de liderazgo que hagas de manera intencional para lograr que tu equipo también crea tanto en sí mismo como tú crees en ti? Mira, lo primero es asegurarte que se sienta que hay un espacio seguro donde tu equipo de liderazgo pueda decir lo que piensa, porque de ahí viene esa sensación de seguridad, ¿no? Entonces, poder crear esos espacios donde la gente se sienta segura de que puede decir lo que piensa es muy importante. Dejar que las personas hablen antes de tú decir qué es lo que crees que es, ayuda un montón a crear eso. No es fácil, ¿no? No es fácil. No es fácil para mí, porque yo soy una persona fuerte, directa, que dice lo que piensa y simplemente como que eso sale. Entonces, poder crear eso es algo que yo tengo que hacer de manera intencional porque no necesariamente es natural. Pero es la manera que tú puedes hacer que no solo tú creas en ti misma, sino que cada miembro de tu equipo también crea en sí mismo. Ana, y acá cerrando un poquito, pero creo que en este tema también de vulnerabilidad en términos de también las dudas que uno tiene, la importancia de los errores y permitirse a la gente como esos espacios donde saben cometer errores y aprendemos en algo que es los miedos también. Y yo siento que muchas veces en estas historias, cuando a mí me encanta escuchar podcasts y todo, a veces es muy fácil sentir como, wow, esa persona no siente miedo de nada. ¿Sabes? Es totalmente segura de sí misma, va y dice las cosas demasiado directo y uno como, entonces soy la única boba que tengo miedos y cosas así. Cuéntanos un poquito como ese proceso y probablemente como cuando sientes miedo, ¿cómo haces? ¿Cómo los manejas? ¿Te pasa? ¿No te pasa? Sí, definitivamente todo el mundo tiene momentos donde se siente inseguro. En mi caso, cuando más lo siento es cada vez que he subido de nivel, ¿no? Porque de repente ahora eres parte de un grupo que en ese momento va a tener más experiencia porque tiene más tiempo en el nivel, más seniority, y eso intimida. Pero en ese momento yo solo me digo, créetelo, punto, y dale. Créetelo y dale. Yo tuve alguien que trabajó conmigo que hace muchos años, que me acuerdo el día que lo promoví.
espectacular. Pero le dije, el único trato que tenemos tú y yo es, tú ves esa piscina que está ahí y te tienes que tirar, ¿no? Entonces lo que yo me digo a mí misma todo el tiempo en esos momentos es, te lo tienes que creer y dale. Y ya cerrando un poquito, hoy siendo la líder tan consolidada que eres, siendo mamá de 3 hijos, siendo súper deportista, maratonista, ¿qué sigue para ti? ¿En lo profesional o de repente en lo personal? Bueno, en lo profesional yo quiero seguir creciendo en Procter & Gamble. O sea, esa es mi ambición. Amo lo que hago y siento que tengo mucho para dar y quiero seguir creciendo. Entonces, es un poco manteniendo la dirección que tengo, seguir creciendo en ese ámbito. Y desde el punto de vista personal, todavía estoy en un lugar donde tengo un hijo que se graduó ahorita y se va para la universidad, pero tengo 2 que todavía les falta recorrer camino. Entonces, ese acompañamiento es súper importante y es una prioridad clara en mi vida. Yo amo hacer ejercicio. Ahorita sigo corriendo, pero no necesariamente estoy tan enfocada en los maratones, pero también estoy como explorando otras cosas que me gusta hacer y aprendiendo otras cosas. Entonces lo que te diría es, estoy en un momento donde como que sigo la dirección que he llevado en los últimos años, porque es un momento clave todavía para mis hijos y donde creo que todavía tengo mucho camino que recorrer dentro de la compañía. Bueno, Ana, y en verdad, bueno, antes de hacerte esta última pregunta, yo quería decirte que de verdad qué rico escucharte tan inspirada, tan motivada, justo para nosotras. Y pienso un poco en la chica, los chicos que nos escuchan, que están comenzando su carrera, que comienzas con mucho miedo, que comienzas como con dudas, un poco con lo que dicen de miedo a las decisiones que vas a tomar en el futuro, cómo eso puede hacer un atraso, ¿no? Siento que motiva mucho el mensaje que nos estás dejando en ese episodio, así que muchas gracias. Y en línea con eso, quería preguntarte, ¿cuál consideras tú que es tu superpoder? Yo tengo un jefe que justamente cree mucho en el tema de enfocarte en las fortalezas y no pensar en tus debilidades como que qué tengo que hacer para mejorar esas debilidades. Y tuvimos muchas conversaciones en términos de cuál es esa gran fortaleza o ese superpower, como le dicen ustedes, que me parece espectacular. Y definitivamente yo te diría que yo veo 2 cosas. Uno es convertir lo complejo en sencillo. Y lo otro es la habilidad de poder enfocarme en lo que realmente es importante. Y ese segundo creo que aplica muchísimo, no solo en el punto de vista de carrera, sino que en general me ha ayudado un montón para poder hacer todas las cosas que me hacen feliz y que me ayudan a lograr lo que busco. Buenísimo, Ana. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este tiempo. Como dice Fresita, estamos seguros que la conversación no solo es inspiradora para nosotros, sino para mucha gente. Me encanta que la forma en que tú hablas es la forma en que yo conozco a Ana. O sea, eres súper auténtica y directa en lo que dices y eso es muy importante y eso es la perspectiva que también me encanta que reflejemos también hacia la gente que nos ve. Gracias por tu tiempo, de verdad que nos llevamos 1000 aprendizajes acá y bueno, para todos los que nos siguen, este episodio está espectacular, pero síganos, saben que cada martes hay un nuevo episodio en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Pongan la campanita, comenten, denle like, nos vemos, gracias. Y esto es Superpowers by 3.